Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de Zoom, a través de Facebook Live. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y su providencia. Vamos a iniciar esta clase, esta jornada, este primer semestre del 2022, pues dando gracias a Dios, invocando su presencia. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las alimente y las sostenga, para que todas nuestras obras, Señor, te tengan a ti como a su fuente y a ti tiendan como a su fin. Te damos gracias por el don de la vida. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que nos des siempre tu gracia, que nos ayudes siempre a descubrir tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a poder buscar siempre lo mejor, que eres tú. Te damos gracias por este año de formación que iniciamos. Te damos gracias por el conocimiento que nos das. Clamamos la presencia de tu Espíritu Santo para que este Espíritu Santo nos asista y nos conceda poder concentrar nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, poder concentrar nuestro ser completamente en aprender de ti, Señor. Aprender no solo por saber, sino que aprender para vivir, para encarnar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias también, Madre Santa, nuestra querida Madre, la siempre Virgen María, porque agradecemos tu intercesión por todos y cada uno de nosotros. Permítenos, Madre Santa, que podamos a través del conocimiento, de la experiencia que tenemos, de conocer la palabra de tu Hijo, de conocer la palabra de Dios, de conocer la teología de nuestra iglesia, que aunque haya situaciones o cosas que no podamos entender, pues que todo lo guardemos y lo meditemos en nuestro corazón. Y que la gracia y la luz del Espíritu Santo nos den la sabiduría que necesitamos para poder actuar coherentemente con el nombre cristiano. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de sinodalidad, por este tiempo de caminar como iglesia, en este proceso que como iglesia pues estamos viviendo. Este proceso que nos va a ayudar por tu misericordia, Señor, a ser mejores cristianos, a vivir mejor nuestra fe y sobre todo a saber dar un mejor testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa Marta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas tardes a todos. Este semestre, en día sábado, pues nos corresponde ver pues dos cursos que son muy importantes para nosotros como iglesia. El primero va a ser Hechos de los Apóstoles y Cartas Paulinas. Va a ser conocer todo lo que es el origen de la primera comunidad, el origen de la iglesia. Vamos a ver todos los capítulos de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Por eso siempre les voy a estar pidiendo que tengamos nuestra Sagrada Escritura en la mano, de que tengamos todo lo que podamos de apoyo para el mismo folleto que necesitan para llevar el curso, la Biblia, como les decía. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo todo ese proceso que en nuestra iglesia se va a dar y va a ser el nacimiento de la iglesia. Recordemos, va a haber una promesa, Jesús va a prometer el Espíritu Santo, esa promesa se va a mantener, se va a dar el Pentecostés, que no es una fiesta de origen cristiano, sino que es una fiesta de origen judío, igual que la Pascua. Entonces, por eso es que la iglesia tiende a ver a los judíos como nuestros hermanos mayores. ¿Por qué? Porque todo lo que tienen los judíos, lo de ellos, pues casi todo lo tomamos nosotros completamente. A nosotros lo que agregamos ahora es pues el ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Cristo nos vino a enseñar con esta buena nueva. Vamos a ver que el libro de los Hechos de los Apóstoles va a estar lleno constantemente de una frase que va a ser la constante para las primeras comunidades y que va a ser el pie para muchos discursos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os transmitimos. Lo va a decir Pedro, lo va a decir Santiago, lo va a decir todos los apóstoles, lo va a decir San Pablo. Lo que hemos visto y oído os lo transmitimos. Recordemos, nosotros tenemos una fe apostólica. Creemos en el testimonio de los apóstoles y lo que los apóstoles vieron y creyeron, lo que recibieron de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros hoy profesamos como nuestra fe.
Recordemos, Jesús va a decirle a los discípulos constantemente, dichosos ustedes porque han visto y han creído, pero más dichosos serán aquellos que aún sin ver creerán. Y eso somos nosotros. Pues vamos a ver nosotros que la iglesia pues va a tener constantemente ese testimonio. Va a ser muy fuerte el testimonio de San Pedro, va a ser muy fuerte el testimonio de San Pablo, porque el libro de los Hechos pues va a tener como protagonista principalmente Cristo al inicio y el Espíritu Santo. Y como coprotagonistas vamos a ver a la comunidad o la iglesia naciente y el testimonio de Pedro y de Pablo constantemente. Incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles se va a transformar ya más adelante, después del inicio, en un testimonio o en una pequeña sinopsis o biografía de la vida de San Pablo. Porque nos va a contar toda la historia de San Pablo, cómo San Pablo pues va a tener ese encuentro con Cristo. Nos va a mostrar a Pedro constantemente lleno del Espíritu Santo, porque recordemos, cuando se da Pentecostés, antes del Pentecostés los discípulos están escondidos. ¿Y qué ocurre? Están escondidos porque tienen miedo. Si mataron al maestro, ¿qué nos espera a nosotros? De los discípulos por eso están escondidos, tienen miedo. Después de Pentecostés, que se va a dar esa efusión del Espíritu Santo, y una efusión del Espíritu Santo que va a dar sobre todo pues un fenómeno visivo, porque se van a ver las lenguas como de fuego, se va a dar un fenómeno auditivo porque se va a escuchar el viento, el estruendo, y se va a escuchar a los discípulos de Jesús pues dar ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en hebreo y arameo, sino que en las lenguas de muchas naciones. Van a hablar en lenguas, van a hablar en muchos idiomas. Pues vamos a ver nosotros pues esta manifestación del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver nosotros muchas situaciones que se van a dar y que van a girar en torno al Espíritu Santo, y principalmente también vamos a ver que no se puede mentir al Espíritu Santo, no se puede engañar al Espíritu. Nos va a contar una historia más adelante, pues vamos a ver, vamos a mencionar ahorita la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que son dos personajes que van a ofrecer, pero no van a cumplir al Espíritu Santo, van a querer mentir y engañar a la iglesia. ¿Y qué pasa? Pues aquí va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser muy radical. Caen muertos por haber fallado o pecado en contra del Espíritu. Entonces imagínense, es una llamada de atención para todos nosotros. Nosotros hoy lo vemos, que cuando nosotros tratamos de engañar o mentir al Espíritu Santo, nuestra muerte es espiritual. Morimos espiritualmente, y Jesús nos lo va a decir muy bien. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Ténganle más miedo a aquellos que matan el alma, que matan el espíritu. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces los que promovemos la muerte del espíritu, de nuestro espíritu, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay cosas que son negativas, sabiendo que hay cosas que son pecado, ahí vamos puros borreguitos. Hasta contentos vamos, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué el Señor me está castigando? Y no es el Señor que nos castiga. Son las consecuencias de nuestros actos lo que nos toca sufrir. Vamos a ver que va a haber una constante efusión del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar incluso que se va a dar a los gentiles, va a haber variantes de esta efusión del Espíritu Santo, porque unos lo van a recibir al momento de ser bautizados, pero otros lo van a recibir con solo la predicación de los apóstoles. Fíjense qué bonito y qué interesante. Y eso es una cuestionante para todos nosotros. Y preguntémonos nosotros, a nosotros mismos, evaluémonos. Cuando yo abro la boca, cuando yo hablo, ¿qué espíritus dejo que entren en las personas? Si el Espíritu Santo, un espíritu de ira, un espíritu de cólera, un espíritu de envidia. Entonces me tengo que cuestionar a mí mismo. ¿Por qué? Porque imagínense, vengo yo y en vez de transmitir paz, transmito ira, cólera, enojo. Me tengo que cuestionar a mí mismo, tengo que mejorar mi actuar, tengo que cambiar mi forma de ser. ¿Para qué? Para que mi persona transmita mejor el Espíritu Santo y no cualquier otra cosa. Recordemos, pasa en el trabajo. Alguien llega de mal humor y en un ratito pues toda la oficina se puso de mal humor. Alguien llega muy feliz y en un ratito toda la oficina está riendo también, ¿verdad? Entonces como que se nos pegan las energías, por así decirlo. Entonces tenemos que cuestionarnos en este sentido, de vivir, de estar siempre llenos del Espíritu Santo y transmitir el Espíritu Santo. Aquí vale la pena hacer un recordatorio. Cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, ¿qué pasa cuando la Virgen María
saluda a su prima Isabel. ¿Qué ocurre? A ver. Niño. Brinca el niño, el que tiene en el vientre Santa Isabel, Isabel brinca de emoción, brinca de alegría. Ajá, Mercy. Se llena del Espíritu Santo. Ajá, o sea, brinca de gozo el niño, pero es porque se llena del Espíritu Santo. Ajá. Imagínense, la Virgen María saluda, Isabel automáticamente se llena del Espíritu Santo y es tan fuerte esa fusión del Espíritu Santo que el niño salta de gozo, porque así nos lo dice. Las que son mamás me van a decir, ¿será que es igual que un niño se mueva o que salte de gozo en el vientre? Un niño se mueve y pues son pataditas, son movimientos, son estirones, ¿verdad? Pero imagínense que el niñito empieza a brincar cuerda dentro del vientre materno. ¿Cómo se pondría el estómago la pobre mamá? Imagínense eso, qué horrible sería, ¿verdad? Pero imagínense, nos dice el niño brincó de gozo, ¿verdad? En el seno de su madre. Pues entendemos nosotros que cuando la Virgen María saluda, ella ya está llena del Espíritu Santo. Y por eso el ángel incluso la saluda como la llena de gracia. Y que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues quiere decir que el poder, la gracia de Dios, pues la están acompañando. No es por ella misma, sino que es por la misericordia de Dios. Y ese llenarse del Espíritu Santo, pues lo vamos a ver aquí con los discípulos de Jesús también. La gente va a sacar a sus enfermos y los va a poner por donde pasan los discípulos, porque si cuando menos la sombra de ellos pasa, los enfermos sanan. Fíjense qué bonito. ¿Será que cuando nosotros llegamos a un lugar sanamos a las personas o las enfermamos más? Primero Dios que llevemos salud, ¿verdad? Y sobre todo salud espiritual. Sí, imagínense, es una llamada de atención para nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a invitar y nos va a ayudar pues a que nos cuestionemos y a que evaluemos cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. Vamos a ver, por ejemplo, al primer mártir. ¿Cómo se llama el primer mártir de nuestra iglesia? Pregunta de examen, ya empezamos los exámenes. San Esteban. Bernabé. San Esteban es. Gracias, Irma. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se han incorporado poco a poco. Es San Esteban, el primer mártir de la iglesia, fíjense. Pues vamos a ver a Esteban que va a morir apedreado y Esteban va a tener frases o va a tener palabras que nos van a recordar las palabras de Jesús. Que están matando a pedradas a Esteban. ¿Y qué va a decir Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces va a tener esas mismas palabras de Jesús prácticamente para nosotros, ¿verdad? Entonces vemos nosotros pues toda esa gracia de Dios que se va derramando, toda esta gracia de Dios que se va dando para todos nosotros, ¿verdad? Y vean ustedes qué interesante también, ¿por qué? Porque nos va a invitar el Espíritu Santo siempre a caminar, a estar abiertos a las mociones del Espíritu Santo. ¿Y con quién encontramos estas mociones del Espíritu Santo? Pues las vamos a encontrar con Felipe para empezar, ¿verdad? Porque Felipe está en un lugar y el Espíritu Santo automáticamente lo traslada y lo lleva a otro lugar. Lo lleva a otro lugar donde tiene un encuentro con otro personaje, un eunuco, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este personaje? Pues viene y empieza a manifestarle pues que está leyendo un libro, pero no hay quien le explique, no entiende el libro. Entonces le dice Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, pues porque aquí nadie me explica, ¿verdad? Entonces viene Felipe, le dice permiso, se sube y empieza con él a caminar y al final pues le va explicando de quién habla el libro del profeta Isaías. Recordemos, el libro del profeta Isaías va a ser uno de los libros más largos de la Sagrada Escritura. Es uno de los libros más grandes, son 68 capítulos si no estoy mal. ¿Y qué pasa con este libro del profeta Isaías? Pues nos va a hablar de Jesús antes de nacer, la promesa del Mesías. Nos va a dar esa señal que hemos visto nosotros, que nos dice, ¿verdad? La Virgen está encinta y va a dar a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. Y vean ustedes qué importante y qué interesante esto, porque lo que nos va a decir este libro del profeta Isaías, pues va a cumplirse sobre Jesús. Se va a cumplir ese anuncio, ese nacimiento misterioso, se va a cumplir la vida profética del mismo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a dar testimonio del Padre
va a ser también ese niño o ese prometido, el varón de dolores, el siervo de Yahvé, aquel que carga sobre su espalda nuestras culpas. Va a convertirse también este niño en alguien especial para nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser aquel que va a sacrificarse por todos y cada uno de nosotros. Incluso, ¿qué es lo que nos va a decir el texto? Es un varón de dolores ante quien se vuelve el rostro, desfigurado, deshecho de los hombres, pero al final nos va a decir que este siervo pues va a tener su premio, va a recibir su recompensa por haber anunciado el nombre de Dios, por haber dado gloria a Dios con su vida, con su presencia, con todo lo que es. Entonces vamos a ver nosotros pues esa presencia del Mesías manifestada para todos nosotros, manifestada en el libro del profeta, y que aquí pues en los Hechos de los Apóstoles se va a hacer esa rebobinación, por así decirlo. La iglesia se va a seguir multiplicando, va a haber un Pentecostés también para los gentiles. Vamos a ver pues el Espíritu Santo se va a manifestar ya en las primeras comunidades, en Antioquía, en Pisidia, también en Roma, las primeras comunidades que van a surgir. Y de esto pues vamos a pasar a la segunda parte del folleto de Hechos de los Apóstoles y Cartas Paulinas, donde ya vamos a ver pues todas y cada una las cartas de San Pablo. Algunas pues no son cartas, otras sí son cartas, unas son de Pablo, otras son de Paulina, pero que la iglesia por el contenido y la esencia teológica que tienen, por el mensaje que nos transmiten, la iglesia las va a reconocer como plenamente inspiradas y reveladas, atribuidas a San Pablo, pero reconocidas como una revelación de Dios. Vamos a ver la fecha de composición, el lugar donde se hace la carta, cuál es la teología de cada una de las cartas, el mensaje que cada una de las cartas de San Pablo tiene. Pues va a ser un semestre, como les decía, bastante cargadito. ¿Por qué? Porque miren, nos vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es grande, y nos vamos a ver las 14 cartas de San Pablo. Pues imagínense, le vamos a dar duro a este conocimiento, a esta experiencia de Dios. ¿Para qué? Pues para profundizar. Recordemos, no se llama lo que no se conoce, y si nosotros no nos preocupamos por conocer, por amar, por leer estas cartas que son para nosotros, pues no vamos a saber cuál es el mensaje y el contenido. ¿No sé si tienen alguna pregunta por acá? O vamos muy rápido. Hoy es una descripción así, más o menos de los cursos. Es una descripción, por ejemplo, ahorita una introducción de este curso de cartas de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles y cartas paulinas. ¿Sí, Jorge Mario? Profe, ¿vamos a llevar algún documento, algún libro aparte Sí, de la Biblia? hay 2 folletos. Está hasta los confines de la tierra, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí tenemos los folletos, y también el segundo curso es Si vengo pronto, ven Señor Jesús, que es sobre escatología. Pues estos folletos, pues algunos ya los tienen, y quien no los tenga, pues vamos a ver la manera de hacérselos llegar. Está un poquito inestable la señal, pero ahí vamos a ir viendo cómo vamos mejorando ahorita esto hoy. Está Fines de la Tierra y Ven Señor Jesús. Ahí se llaman los libros. Entonces es uno anaranjado con blanco. Si lo tienen, pues usamos. Y si no, pues aquí los tengo yo ya, algunos de estos libros. Y Ven Señor Jesús, para que los vayan buscando en sus archivos. El libro de los Hechos, ¿cuánto cuesta, Juan Carlos? 25. ¿Y se puede ir a traer a su casa? Sí, aquí los tengo. Ajá. Ah, ¿Cómo vale. se llama, Es dijo? que yo necesito uno de esos. El otro sí lo Sí. tengo. Ajá. Hasta los confines de la tierra. ¿Ah? Ese, el de Ven Señor Jesús, sí lo tengo. Ah, bueno. Muy bien. Y está este otro, ¿no? para que los Ahora, vean. Es de la tierra. Hasta los confines de la tierra y Ven Señor Jesús son los que vamos a usar en este semestre. ahora yo necesito el de Hasta los confines de la tierra. Ajá, está bien, Ceci, no tenga pena, aquí se los tenemos. Los tiene que tener Jorge Mario porque su papá sí los llevó a los cursos. El papá lo perdió, dice. Ah,
10 puntos menos. Estamos bien. A veces lo que cambia es la gráfica de la pasta, porque como se han hecho otras ediciones, ¿verdad? Pero el título es que el que manda, ven Señor Jesús, y tiene un número 5. La pasta. Ajá, cabal, la contraportada lo tiene ahí don Jorgito. Ajá. Ajá. El que sí no tengo es el otro, el de los Hechos de los Apóstoles. Ajá, aquí hay, no tenga pena, Jorge Mario, aquí hay. Ajá. ¿Me falta uno entonces? Va, con mucho gusto, Jorge Mario, y quien más lo necesite, pues ya saben que aquí los tenemos para que podamos avanzar con el curso, ¿verdad? Muy bien, Mercy ya los tiene porque alumna aplicada ya los vino a traer. Irma también ya los tiene. Ahí vamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, como introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense, por ejemplo, ¿cuántos evangelios tenemos? Uno, ¿verdad? Un evangelio. Y un evangelio en 4 versiones. Entonces, el complemento de estas 4 versiones del evangelio van a ser los Hechos de los Apóstoles. Va a ser un documento, pues prácticamente tardío, porque va a ser más o menos en el año 150 después de Cristo, que se va a empezar a conocer en las comunidades. Va a irse formando, pues prácticamente, se va a ir formando prácticamente, pues también por fragmentos. ¿Por qué? Porque no va a haber un documento o un texto así como que dijéramos, como tenemos hoy la Sagrada Escritura. ¿Tienen ya toda su Biblia ahí a la mano? Tenemos. Ajá. Muy bien. Nos vamos a Hechos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Hechos 1, versículos 1 y 2. Yo les dije que tenía que tener la Biblia, ¿verdad? Hechos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Muy bien. ¿Quién nos lo quiere leer, por favor? Mercy. Eso está bueno, Mercy. 10 No, puntos. Los 10 ¿puede puntos de decir así? poquito se los vamos a poner así. Profesor, perdón, el número de la cita bíblica, Hechos de los Apóstoles. Hechos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Gracias. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Gracias. Por favor, Mercy. Primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta Gracias, el día mamá. que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Muy Palabra bien. de Dios. De Dios te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces vean ustedes cómo empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles en mi primer libro, querido Teófilo. ¿Y cuál es ese primer libro? Hechos. No. El primer libro es el Evangelio de San Lucas, porque San Lucas es el que escribe los Hechos de los Apóstoles. Entonces el primer libro lo va a escribir y lo va a dedicar también a Teófilo. ¿Qué significa el nombre Teófilo? A ver, ¿se recuerdan? Viene de una palabra griega que quiere decir Theos Filios. ¿Cómo? Theos Filios. Y Theos significa Dios y Filios hijo. Fíjense qué bonito. Theos Filios. Dios significa Theos, Dios, y Filios hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el libro de los Hechos de los Apóstoles está dedicado para todo aquel que se considere hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Sí. ¿Para quién es el libro? Para nosotros. Para Para los hijos de Dios.
Ajá, para nosotros que somos hijos de Dios. ¿Ya leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles alguna vez? Pedacito sí, ¿verdad? Sí. Pero imagínense, este es un regalo que Dios nos está dando su palabra y es para nosotros que por el bautismo somos hijos de Dios y que aunque tal vez no fuéramos bautizados seríamos criaturas de Dios, pero también seríamos llamados a ser hijos de Dios. Por ser seres humanos estamos llamados a ser hijos de Dios. Entonces imagínense, este libro está dedicado para nosotros. Está orientado para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este libro? Pues leerlo. Eso es lo que vamos a hacer en este semestre, conocer este libro. Recordemos, el autor va a ser San Lucas. La primera parte del libro va a ser el Evangelio según San Lucas, una de las 4 versiones del Evangelio de Jesús, que se va a complementar. ¿Por qué? Porque San Lucas va a conocer a Pablo y con Pablo pues va a empezar a transcribir toda la historia de San Pablo. Va a empezar a transcribir ese encuentro personal con Cristo que va a tener San Pablo camino a Damasco. Y vamos a ver toda la información que nos va a guardar y a dar este libro para darnos a conocer, pues que somos hijos de Dios, que somos merecedores del Espíritu Santo y que Cristo por cada uno de nosotros ha derramado su sangre y nos ha salvado. Nos ha alcanzado la vida eterna. Entonces vemos nosotros que este libro pues es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta por acá? Como les decía también, el libro fue compuesto alrededor a partir del año 70 después del nacimiento de Cristo. Y la base fundamental de este libro va a ser el querigma. ¿En qué consiste el querigma? A ver. Querigma. En el primer anuncio. Ajá, El anuncio. correcto, Irma. El primer anuncio, el anuncio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, De ¿verdad? la buena nueva. Ajá, la buena nueva. Entonces va a ser ese llamado de atención para nosotros y esa invitación para que conociendo este llamado de Jesús, nosotros alcancemos pues esa vida eterna que necesitamos, ese mensaje de la gracia de Dios. Pues vean ustedes, ese querigma va a ser y va a ir evolucionando porque en un momento va a ser la muerte y resurrección de Cristo. Ya después va a ser la vida, muerte y resurrección gloriosa de Cristo. Después ya a esto se van a agregar los dichos y hechos de Jesús también. Y ahí es donde vamos a ver que este germen nos va a llevar a conocer incluso pues ese testimonio sobre los mismos evangelios que conocemos de Jesús, las 4 versiones del evangelio de Cristo. Y vamos a ver pues que este texto nos dice cabalmente, ¿verdad? Que Jesús había elegido a sus apóstoles y que pues deja una misión, da instrucciones mediante el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y en el momento que las da es cuando Él es elevado al cielo. ¿Qué misterio es este del Santísimo Rosario? A ver. Aquí entra de todo, así que aquí nos vamos a adiestrar más. La ascensión. La ascensión de Jesús. ¿Qué misterio del Santo Rosario es? Misterios gloriosos. Ajá, segundo misterio glorioso, ¿verdad? El Santísimo Rosario. Aquí démonos cuenta. Tenemos texto bíblico que confronta y respalda cada uno de los misterios del Santo Rosario. El Santo Rosario no es invención de la iglesia, no es algo que el Papa hizo para que la gente perdiera tiempo, no. El Santo Evangelio es una meditación bíblica de la vida de Cristo. Incluso podemos decir del querigma también, porque nos muestra la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Imagínense qué importante tiene para nosotros esta oración, que complementa lo que recibimos con la palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, en la introducción que tenemos de este texto, nos dice, la aportación doctrinal es múltiple y solo podemos evocar sus capítulos principales. La fe en Cristo, base del querigma apostólico, la expone con matices tan exactos, absorbido del todo por el triunfo del hombre Jesús como Kyrios por la resurrección. Mensaje central también del libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo, que es visto como el Kyrios. ¿Y qué significa la palabra Kyrios?
Kyrios. ¿Qué significa la palabra Kyrios? Dios. El Señor, Sí. el Señor. El Señor. Recuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos y los romanos tenían a su emperador como un semidios y para ellos el semidios o el emperador era el Kyrios, el Señor, pero el Kyrios significaba como un Dios. Ahora para nosotros Jesús va a ser el Kyrios. ¿Por qué? Porque es el verdadero Hijo de Dios. Como nos lo va a decir el profeta Isaías en su escrito, Jesús es el Emmanuel. ¿Y qué significa el nombre Emmanuel? ¿Se recuerdan? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, ¿Jesús qué va a hacer? El verdadero Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque se encarna. Se hace igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Fíjense, toma nuestra condición. Se hace esclavo como nosotros. ¿Por qué somos esclavos nosotros? Porque somos esclavos del tiempo y del espacio. Ocupamos un espacio, ocupamos un tiempo, hemos nacido, hemos crecido, algún día dejaremos de existir, pero pasaremos a esa presencia de Dios. Y sabemos nosotros que la muerte no es el final del camino, sino que es el inicio de una vida de eternidad. Entonces vemos nosotros pues todos estos elementos manifestados pues en este libro de los Hechos de los Apóstoles y que nos va a hacer pues esa reflexión constante de vivir y de conocer pues esta vida en Cristo Jesús. La necesidad de estar invocando constantemente al Espíritu Santo. Ya más adelante vamos a ver nosotros también, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues vamos a ver también todo lo que son las cartas de San Pablo, perdón. Vamos a ver en las cartas de San Pablo todo lo que son los frutos, los dones, los carismas que el Espíritu Santo da a cada uno para enriquecer y bendecir a la comunidad. Porque todos nosotros tenemos frutos, dones y carismas en nuestras vidas. Nuestro principal carisma es la forma con la que nosotros pues tal vez nos hemos ganado la vida, lo que nos gusta hacer. Entonces vemos nosotros la importancia de vivir esos carismas que Dios nos ha dado. ¿Preguntas por acá? Buenas tardes, Germán, bienvenido. Hola, mi amor. No hay preguntas, muy bien. Muy bien, muy bien. El profesor, perdone. Solo quiero que me define bien qué es un carisma y qué es un don. ¿Qué es un carisma? Carisma. Carisma. El carisma es la manera como sirvo en la comunidad. A través de lo que yo me realizo al hacerlo. Por ejemplo, yo conozco gente, mire, es que yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer son arreglos florales. Es un carisma, porque no todos podemos hacer un arreglo floral. O mire, lo único que yo puedo hacer pues es limpiar, es un carisma. O yo lo que puedo hacer es proclamar la palabra, es un carisma. O lo que yo puedo hacer es cantar, es un carisma. También entendamos que nuestra vocación propia, con lo que nosotros nos ganamos la vida, ese es un carisma que hemos puesto al servicio de la comunidad. ¿Y qué hace ese carisma que tenemos? Pues sostiene nuestra devoción. Si yo no tengo un trabajo y no tengo una obligación bien, no tengo cómo sostener mis devociones. Entonces vemos nosotros que tanto el carisma como mi obligación pues van de la mano también, ¿verdad? Tengo que tener un trabajo para sostener pues mis devociones. Entonces todos tenemos distintos carismas, ¿verdad? Imagínense que todos nos dedicáramos a lo mismo. Que todos fuéramos panaderos, imagínense. Y no hubiera nada más que comer que solo pan, imagínense. ¿Cómo sería esto? Qué aburrido. Entonces necesitamos distintos carismas. Santa Teresita del Niño Jesús tiene una expresión muy bonita. Ella dice que la iglesia, el reino de Dios es como un jardín, un gran jardín, donde hay flores de todo tipo. Y esas flores, ¿qué es lo que hacen? Engalanar ese jardín. Hacer ver ese jardín hermoso. Entonces vemos nosotros pues prácticamente a la iglesia pues en ese jardín. Hay girasoles, que hay flores grandes, ¿verdad? ¿Han visto un girasol? ¿De qué tamaño es la flor del girasol? Grande. Enorme, ¿verdad? Son grandotas. Algunas más pequeñas, otras grandes, ¿verdad? Hay una plantita que se da mucho en los jardines que se llama verdolaga. ¿Han visto ustedes las verdolagas? Es una matita chiquita que se ha pegada al suelo, como fuera una pequeña enredaderita. ¿Saben de qué tamaño es la flor de la verdolaga? Más chiquitita. Del tamaño de la cabecita de un alfiler.
Una flor O sea, uno en el moradita. jardín no la mira. Uno no la mira, pero ahí está, engalanando ese jardín. Y aunque su flor sea chiquita, chiquita, insignificante, hace parte de todo ese conjunto. Entonces, no todos pueden ser girasoles, no todos pueden ser rosas, no todos pueden ser shastas o claveles, hortensias, pero lo que estamos llamados es a florecer en nombre de Dios, a dar flores, a dar frutos, ¿verdad? Para hacer este reino de Dios, pues mejor. Ya cuando vemos, pues, los carismas, entendemos que los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo lo que van a hacer en nosotros es planificar ese servicio que prestamos. Recordemos, uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Por ejemplo, la ciencia, la sabiduría. Yo puedo tener ciencia, que es conocer y saber. Puedo tener sabiduría, conocer y entender muchas cosas y saberlas hacer. Pero si no tengo alegría, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y no sé transmitirlo, de nada me sirve tener el conocimiento y la sabiduría. Si yo no tengo paciencia, yo no puedo transmitir nada. Imagínense, no sé si a ustedes les ha pasado, a la mayoría que nos ha tocado tratar de aprender a manejar. Tenemos que buscar una persona que tenga mucha, pero mucha paciencia para enseñarnos a manejar. Porque si no nos tienen paciencia, la primera nos bajamos del carro y no me vuelvo a subir ese carro, porque mucho me regañas. Eso es lo primero que decimos, ¿verdad? Porque no nos tienen paciencia, ¿verdad? Entonces, imagínense. Ahí es donde vamos viendo que esos frutos del Espíritu Santo, pues nos ayudan a que los carismas se planifiquen con los dones y con los frutos. Hay un fruto del Espíritu Santo que se llama longanimidad. Lo habían escuchado, ¿verdad? Longanimidad. Longanimidad. No tiene que ver con longanizas, que consta. Longanimidad. La longanimidad es el buen ánimo en la prueba. Fíjense. Como cristianos, aunque estemos cargando la cruz, tenemos que tener buen ánimo. Que esto, quienes son ministros extraordinarios de la comunión, no me van a dejar mentir. A veces uno va a visitar a un enfermito que sabe uno que está ya en una fase terminal y en vez uno de ir a animar al enfermito, el enfermo es el que lo anima aún. El enfermo es el que lo consuela aún. ¿Por qué? Porque la persona en medio de su prueba, pues está feliz, está glorificando a Dios. Mire, hermano, aquí crucificado con Cristo, pero dándole gloria a Dios. Imagínense qué testimonio los que nos ha tocado escuchar. De enfermitos, por ejemplo, que no se quejan, que están cargando su cruz, que están padeciendo una enfermedad fuerte y que no dicen nada. Y tal vez con aquel gran dolor atravesado, pero ¿qué están haciendo? Glorificando a Dios. Dando testimonio de Dios. Entonces imagínense todo lo que tenemos que aprender nosotros. Todo lo que tenemos que aprender a través de los dones, de los frutos del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ir viendo no solo en los Hechos de los Apóstoles, sino que con las cartas de San Pablo. Muy bien. Vamos a ver una pequeña introducción del libro Ven Señor Jesús. Recuerden ustedes que cuando hablamos de este Ven Señor Jesús, esta es una expresión que nosotros utilizamos en la Eucaristía. El librito este es ahora, ¿verdad? Pues quienes no lo tengan, pues ya la otra semana pues vamos a tener. Ahorita solo estamos dando una introducción. No se van a perder de mucho, sino que solo estamos dando un pequeño esbozo de lo que vamos a ver y cómo trabajamos. Recuerden ustedes que cuando vemos este Ven Señor Jesús, recordamos esta expresión que la hacemos en la misa. ¿En qué momento de la Eucaristía decimos este Ven Señor Jesús? Es en la consagración. Ajá, despuesito de la consagración y antes de la comunión, ¿verdad? El sacerdote nos dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y como Ven, pueblo Señor. repetimos, Ven, Señor Jesús. Maranatá. Ajá, Maranatá, ¿verdad? Que esa es la expresión en griego, ¿verdad? Maranatá, ven Señor, ¿verdad? Ven, pero ven ya, apúrate a venir. La pregunta del millón, si a alguien le decimos vení o ven, es porque vamos a entregarle algo o porque queremos platicar con esa persona y queremos tenerla cerca. La pregunta, cuando le decimos a Jesús, ven Señor Jesús, ¿estamos listos para pasar a su presencia? ¿Para que Él llegue por nosotros?
Nos falta mucho. Nos falta mucho. No es para que ahora en la misa, ay, me voy a quedar callado para que solo aquellos fríen y no a mí. No, no se trata de eso, que conste, sino que la tengo que seguir haciendo porque es una oración propia que el pueblo responde en la Eucaristía. Pero que es una llamada de atención para, pues, si no me he preparado, si no he cambiado, si no he mejorado lo que soy, pues tengo que hacerlo. Estoy en la obligación, estoy en la llamada de atención de componer lo que no he compuesto todavía. Entonces vamos a ver pues que va a ser la esperanza cristiana la que nos va a hablar de esta realidad. Recordemos, hay un tema que se llama las postrimerías del hombre. Despuésito esto lo voy a subir yo en el WhatsApp para que ustedes tengan ahí, lo puedan copiar y ponerlo en sus cuadernos. Las postrimerías del hombre nos habla de las realidades últimas del ser humano. ¿Y cuáles son esas postrimerías del hombre? Eso debería de meterse buenísimo, mira. Es como dos A ver, ¿cuáles son las postrimerías, Germán, que está diciendo ahí que está buenísimo el tema? Lo último que... Así que Lo último que vivimos, ¿verdad? Ajá. La preparación que debemos de tener todos. Ajá, correcto, muy bien. Recuérdense que las postrimerías del hombre son muerte, juicio, infierno o cielo. Fíjense, muerte, juicio, infierno o cielo. No se nos menciona aquí el purgatorio, pero entendemos nosotros que para poder pasar a esa presencia de Dios, que es el cielo, pues tenemos que purgarnos, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos. Entonces esas 4 dimensiones, muerte, juicio, infierno, cielo, son las postrimerías del ser humano. Lo último que nos tocará vivir. Entonces, ¿estamos preparados ya para pasar esa presencia de Dios? Imagínense, no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Cabalmente estábamos platicando con Sheni cuando ahí por su casa cabal balearon un muchacho y lo mataron. Y un patojo joven, porque creo como 15 años tenía, ¿verdad? Entonces, imagínense, la muerte, pues aunque seamos jóvenes, pues puede llegar jóvenes o puede llegar ancianos, ¿verdad? La vejez no garantiza ni muerte ni vida, ni la enfermedad garantiza muerte ni vida tampoco. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. El mismo Jesús nos va a decir, pues ese día llegará como el ladrón, sin previo aviso. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues estar listo, ¿verdad? Incluso San Pedro nos lo va a decir en su primera carta, porque nos va a hablar y nos va a decir que el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces el pecado siempre nos está acechando. Entonces la esperanza cristiana nos invita pues a ver la muerte no como un final fatal, como un final que no debiera de llegar, sino que nos invita a ver a la muerte como la va a llamar incluso San Francisco, la hermana muerte. La hermana muerte, porque la esperamos también, ¿verdad? La esperamos y al final pues la muerte es un consuelo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en Apocalipsis 21, 3 y 4. Apunten esa cita. Apocalipsis 21, versículo 3 al 4. Apocalipsis 21, versículos 3 al 4. ¿Y qué nos dice este texto? Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristezas, porque todo lo viejo pasó. Imagínense, son palabras de consuelo. Tiene otras palabras más, pero esencialmente tocamos esto, ¿verdad? Que pues todo el dolor, todo el llanto, toda la tristeza, en un momento pasará. Y todos nosotros pues que hemos tenido pues la experiencia de la muerte de algún ser querido, de algún ser amado, pues nos hemos dado cuenta pues también que la muerte es ese descanso también. Es ese descanso, esa liberación, donde la persona ya no podía ser ella misma, ya no podía ser, y al final la muerte, ¿qué es lo que hace? Liberarla, soltar las amarras y dejarla ir a Dios. Hay una canción muy bonita y se las voy a pasar después también, que es de Martín Valverde, que dice no se han ido del todo, y que es un ejercicio pues también de sanación. ¿Por qué? Porque a veces pues no hemos pedido perdón, a veces no hemos hecho la paz, a veces pues no hemos dicho todo lo que teníamos que decir y la persona se fue. Se fue, le tocó irse a Dios. Regresar a la casa del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivirlo con santidad, vivirlo en la gracia de Dios y sobre todo, vivirlo en paz. Porque es un proceso
que todos, tarde o temprano, pues vamos a vivir también. Entonces, cuando vemos esto de la esperanza cristiana, pues nos va a llevar también pues a ver otros aspectos en este folleto. Vamos a hablar del juicio y la retribución. Dios a cada cual va a dar según sus actos. Importante una cosa, Dios es el único que puede ver los corazones. Entonces Él es el que juzga cabalmente. Nosotros podemos ver una acción, pero no sabemos el porqué, la razón de las acciones. Entonces no es bueno que juzguemos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es orar por los hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos por qué pasan las cosas. Nos va a hablar el libro también de la purificación en el más allá. Nosotros lo vemos pues a través de la figura del purgatorio, donde se nos presenta la cita del banquete de bodas, donde se nos habla de que hay un señor, un rey, que se va a casar su hijo y hacen el banquete de bodas. ¿Y qué pasa? Pues todos los que estaban invitados a la boda, todos cancelan a última hora. Que no puedo ir, que tengo que ir, que tengo que hacer y no puedo llegar. La mayoría, pues todos cancelan. ¿Qué hace el rey? Pues manda a sus sirvientes, vayan por el camino y traigan a todos los que encuentren, porque ahí está la comida ya y no se va a echar a perder. Entonces van y en todos los que encuentran el camino los llevan a la fiesta. Tenemos que entender que esta cita, pues la tenemos que entender a la luz del pueblo de Israel. Hay un protocolo judío. Cuando se da una boda, pues hay un área donde las personas que están invitadas a la fiesta se purifican. ¿Y ahí qué hacen? Pues se lavan de los codos a la punta de los dedos y de las rodillas a la punta del pie. Se lavan. Y después se ponen una túnica que les dan ahí en esa boda, en la fiesta, para que puedan entrar a la fiesta. ¿Qué pasa? Nos dice el texto. Pues que entra el rey a la fiesta y de repente se da cuenta que hay uno que no tiene puesto el traje de bodas. Hay uno que no se ha cambiado. Yo les digo muchas veces, de plano ese era Chapín, porque aquí tenemos la mala costumbre de andarnos colando por todos lados. Entonces este plano dijo, ¿para qué me voy a lavar si es para comer? Entonces aquí me meto. Y se coló. Al final, ¿qué hace el rey? Como lo ve que no se ha cambiado, que no se ha bañado y que en las fiestas judías pues se daba ese protocolo, se daba esto. ¿Qué es lo que pasa? El rey manda y lo echa afuera. Que se vaya afuera. ¿Por qué? Porque no está listo para estar en la fiesta. ¿Y qué nos dice el texto? Lo echa afuera donde será el llanto y rechinar de dientes. Entonces, para entrar al banquete de bodas del Cordero, para entrar a la fiesta, a la gloria celestial, primero me tengo que purificar, me tengo que limpiar y colocarme el vestido de fiesta, la túnica de fiesta, porque no puedo estar en este paraíso si no me he alistado. También nos va a hablar de la parucía del Señor. Recordemos que es la parucía, la manifestación final de Cristo, cuando Cristo con su gloria venga a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? También nos va a hablar de la resurrección de los muertos. Entendemos nosotros que Dios en su misericordia pues va a sacar los cuerpos de todos de donde Él crea conveniente, de donde Él lo quiera hacer. Porque al final para Él nada es imposible, porque es Dios y es Dios todopoderoso. Entonces vamos a ver esa resurrección de los muertos, donde todos van a ser llamados otra vez a la presencia de Dios y vamos a ser juzgados, pues unos para la gloria eterna y otros para el fuego eterno, nos dice. Por eso nos va a hablar también de la retribución del impío. Todo aquel que hace un mal, pues espera un mal. La misma palabra o el mismo dicho popular nos lo dice. El que a hierro mata, a hierro muere. Muere. Imagínense la llamada de atención para todo esto. También vamos a ver la comunión de los santos. ¿En qué consiste esta comunión de los santos? Pues principalmente en que estamos unidos a la corte celestial y ese intercambio de bienes espirituales y celestiales se sigue dando. ¿Por qué? Porque aquellos que están en la presencia de Dios, pues ruegan por nosotros. Por eso la iglesia constantemente lo va a hacer. Y recordemos, hay un documento del Papa Francisco, Misericordia Vultus, que fue uno de sus primeros documentos donde él nos invita a orar por los difuntos, a que como cristianos oremos por aquellos que ya han pasado en la presencia del Señor. Y yo eso sí le he insistido mucho a las personas ahora, que en este tiempo, en esta experiencia que estamos viviendo como humanidad, oremos por aquellos que no tienen quien pida a Dios por ellos. Porque hay muchas gentes, hay muchas familias, pues que han muerto y que no hay quien pida a Dios por ellos.
están prácticamente abandonados en esa misericordia de Dios. Vean también, pues vemos aquí, nos va a hablar de algunos temas que se tocan, nos va a hablar de la reencarnación. Esa es una realidad que nuestra iglesia no acepta y no cree. ¿Por qué? Porque imagínense, Dios nos hizo perfectos, nos lo dice el Salmo 8. Poco inferior a los ángeles le hiciste, le creaste, le llenaste de gloria y majestad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste a sus pies. Entonces nos está hablando el Salmo de que el ser humano es la creación más grande de Dios. Imagínense, esta creación más grande de Dios, como ahora después de una vida de pecado o una vida difícil, pues ahora lo va a reencarnar en un coche. Imagínense, nada que ver, ¿no? Para estas culturas que a veces pues en los animalitos pues ven, incluso pues alguien que está purgando o que está pagando una situación que no cumplió en su vida, pues nosotros entendemos que esto no es aceptado para nuestra iglesia, nosotros no lo vemos, incluso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos términos. Hay gente que nos dice, mire, es que eso es el karma. Y el karma es una expresión de las deudas que la persona tiene y que pues tiene que pagar lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros entendemos que todo tiene una consecuencia. Y nosotros no le llamamos karma, sino que le llamamos la consecuencia de nuestros pecados. La consecuencia de nuestros hechos. Que nos lleva a sufrir, que nos lleva a padecer lo que hemos hecho y las decisiones equivocadas que hemos tomado. Nos va a hablar del milenarismo. Hay mucha gente que cada 100 o 1000 años dice que se va a acabar el mundo, pues ni el Hijo de Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a entender o a ver nosotros pues esta realidad? Entonces vemos nosotros que tenemos que estar dispuestos a descubrir la misericordia de Dios, a descubrir esa gracia de Dios que se manifiesta como una providencia, como una cercanía, como una gracia que siempre está ahí para nosotros. Dios nos está dando constantemente formas para cambiar nuestra existencia, nos está dando constantemente chance para que podamos rectificar el camino, y lo que tenemos que hacer pues en sí es pues enderezar el camino, cambiar de rumbo, porque al final la palabra conversión eso significa que cambiemos de rumbo. ¿Alguien quiere agregar algo más de lo que vimos hoy, de lo que hemos platicado ahorita? ¿Algo que les haya llamado la atención o alguna duda que tengan? Solo una pregunta. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, Maribel. Escuchamos. Reencarnación. Está en Salmos 8. ¿Qué capítulo? El Salmo 8, cabal completo, habla desde el principio de esto, que es el hombre para que te acuerdes de él. Ya. Ajá, Gracias. completo es el Salmo que nos habla de esta misericordia de Dios sobre el ser humano. Muy bien, ¿alguien más? Parte de lo que tenemos esta semana, pues que trabajar como comunidad, el día miércoles como escuela, pues nos toca participar en la parroquia. Y es lo que ya estábamos trabajando, lo trabajamos el día miércoles, pues porque tenemos el día jueves, ya me estoy cruzando de días. Como escuela nos toca en la iglesia el día miércoles. Este miércoles que viene, nosotros el día jueves ya empezamos a trabajar estas preguntas para pues hacer un documento pues para entregar una conclusión a nuestra parroquia, y es lo que el párroco, pues nuestro párroco Gonzalo y yo, que nos ha pedido que trabajemos como comunidades, porque esta es una comunidad formativa. Entonces ahí tenemos pues algunas preguntas, unas preguntas que tenemos que contestar. Entonces vamos a platicar ya, Mercy sabe un poquitín de esto que vimos, o sea, nos va a aportar más ahora. Muy bien. Yo les mandé por WhatsApp las preguntas, no sé si las copiaron los que ya están en el WhatsApp. Sí las copiaron, ¿verdad? No voy a hacer. Pregunta número 1, nos dice: el sínodo plantea una cuestión fundamental. Una iglesia sinodal, al anunciar el evangelio, camina junta. Entonces, ¿cómo se está dando este caminar juntos en nuestra parroquia? ¿En nuestra parroquia estamos caminando como iglesia o cada quien tira por su lado? Tienen una actitud individualista.
Ajá, muy bien. Gracias, Maribel. Individualista. Tenemos que encarnar nuestra fe también. Ajá, correcto, muy bien. Una expresión Humildad de para la misma. entender a las otras personas que nos rodean, para ayudarnos. Ajá, correcto, muy bien. Vean ustedes, tenemos un problema muchas veces. Como decimos, cada quien tira por su lado. Queremos que el Espíritu Santo haga lo que nosotros queremos que se haga. Y no nosotros hacer lo que el Espíritu Santo nos da. También tenemos un problema que se llama el yo-yo. Primero yo, después yo y de último yo. Y es donde vamos a ver nosotros pues prácticamente también pues que cuando hay una actividad, como muy bien lo dijo Maribel, si no es de mi grupo no voy. Y eso pasa mucho en nuestras parroquias, en nuestra parroquia también. Que si no es de mi grupo no voy y que mañana le toca a tal grupo, entonces nadie llega, solo de ese grupo. Y pasado le toca a tal grupo, entonces nadie llega, solo los de ese grupo. Entonces eso lo miramos mucho. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Caminamos en unidad en nuestra parroquia? Yo creo que nos falta mucho para hacer una sola iglesia. Y también en cuanto a los sacerdotes. En mi parroquia está encargada a los mercedarios. Y aquí nada de esto se mira. No sé si ellos asisten a esas reuniones y si asisten no les dan importancia. La situación es que nosotros aquí no trabajamos nada de eso. Ajá, entonces, imagínense, aquí que estamos viendo, pues cuando menos en nuestra parroquia estamos trabajando, estamos desarrollando pues este trabajo que como iglesia universal se está dando y duele porque fíjense que así como lo está mencionando Ceci, el Papa pidió que eso se trabajara en toda la iglesia. Primero, de forma parroquial. De cada parroquia va a surgir un documento conclusivo. Ese documento conclusivo de cada parroquia se va a poner en común con todas las parroquias en cada reunión de decanato. De todas las reuniones de decanatos va a salir un documento conclusivo. Y ese documento conclusivo pues va a juntarse con todos los decanatos y va a salir el documento que va a ser la conclusión de nuestra arquidiócesis de Guatemala. Que después de este documento conclusivo de la arquidiócesis de Guatemala se va a poner en común con todos los documentos que van a salir de las distintas diócesis de Guatemala en nuestra conferencia episcopal. Después, lo que se concluya de esta conferencia episcopal, los puntos claves que vamos a señalar como iglesia, ese documento conclusivo se va a hacer presente en la conferencia episcopal de los obispos de América Latina. De esa conclusión de todos los obispos de América Latina, va a salir un documento conclusivo que es lo que se va a presentar a la Iglesia Universal, junto con los documentos de todas las conferencias episcopales del mundo. Entonces imagínense, ahorita el Papa que nos dijo que si tenemos que opinar, si tenemos algo que decir, si tenemos algo que aportar a la iglesia, es el momento, se nos está dando la palabra de podernos expresar. Y duele ver, por ejemplo, que como nos comparte aquí Ceci, pues hay parroquias que nada. Incluso les comparto, he escuchado yo en algunos lugares, ay, ahorita ni le pongan coco a eso, de todos modos de aquí a enero ya se les olvidó, ya va por decanatos y ya salimos de las parroquias, no hay problema, hay que otros se quiebren la cabeza pensando en eso. Pues imagínense, a esto vemos nosotros no solo el individualismo, sino que la indiferencia. Hay mucha indiferencia, no hay obediencia. Vamos a apuntar aquí porque tengo que presentar un documento también. No obediencia. Entonces imagínense, no hay obediencia a lo que el Papa mandó. Entonces imagínense, cuando vemos este caminar juntos, es triste pensarlo y es triste verlo. Pero muchas veces no estamos caminando juntos. Cada quien camina por su lado. Y eso lo podemos ver muy bien en familia. Yo puedo caminar de una manera, pero habrá otra persona en la familia que no puede llevarme el paso. Imagínense, si es un niño chiquito, yo soy muy alto, mis pasos, el niño por cada paso mío tendrá que dar 2 pasos. Ahora pensemos una persona que use bastón o una persona que tenga una discapacidad.
pues no va a poder dar los mismos pasos que yo doy. O una persona que se quiebre su pierna, o una persona pues que no pueda cargar con todo lo que lleva también, no va a poder avanzar igual. Pues, si ustedes se dan cuenta, el logo del Sínodo 2021-2023, pues nos presenta un grupo de personas en distintos colores, con distintas realidades, con distintos cargos en la iglesia también, que están caminando juntos. Y todos a un mismo paso. Porque nos lo va a decir la palabra de Dios. En el Evangelio Jesús nos lo dice cuando nos habla de los trabajadores que el dueño de la viña lleva a trabajar. A uno los va a llevar en la mañana, a otro los va a llevar a mediodía y a otro los va a llevar al final de la tarde. ¿Y qué pasa? Los de la mañana, cuando miran que empiezan a pagar y empiezan a pagarle a los de la tarde primero y se dan cuenta que les pagan un denario, pues si aquellos que llegaron tarde les dieron uno, nosotros van a tener que dar 3. Y al final se enojan con el dueño de la viña. ¿Por qué? Porque a todos les da lo mismo, un denario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos en el reino, estamos en la viña del Señor, estamos sirviendo. Algunos en la mañana, algunos a mediodía, algunos al final de la tarde. Pero al final a todos nosotros se nos va a pagar lo mismo, que es la vida eterna. Por esa vida eterna estamos trabajando. Entonces imagínense, este hecho de no caminar juntos, de no entendernos, de no aceptarnos, de no apoyarnos, pues se vuelve un retroceso para nosotros. Pregunta número 2, Jorge Mario, no sé si la tiene ahí a la mano. Sí, así es. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos como parroquia? A ver qué pasos nos da el Espíritu Santo. A ver, opinemos. Creatividad. Creatividad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta de ideas. Sí, un punto muy clave, Maribel, fíjese. A veces nos gusta que nos escuchen, pero no escuchar. Sí, es Y eso cierto. pasa mucho. Eso nos pasa mucho ahora. ¿Por qué? Es que esto así se ha hecho siempre y así se va a hacer y se va a seguir haciendo así. Y mire, sus opiniones, no, eso no me interesa porque eso es de este tiempo, no me gusta. Usted mucho mete teléfono, mucho mete redes, no. Mejor así como era antes. Entonces imagínense, en vez de ser un avance, se vuelve un retroceso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos da? ¿Qué pasos podemos seguir a la luz del Espíritu Santo? A ver. Lo que usted estaba comentando el jueves era de que si nosotros tenemos un puesto en la iglesia, un ejemplo que así como estaba hablando de los arreglos florales, si yo sé hacer eso y un día yo no puedo llegar, yo voy a dejar el lugar vacío. Pero si de mi corazón nace enseñarle a otra persona, al faltar yo, esa persona puede tomar mi lugar el día que yo no llegue. Correcto. Y así enseñarles para que no solo sea yo la persona que sepa. Ajá. Tenemos que formar para delegar y para heredar un servicio. Fíjense, un servicio, un puesto. ¿Se acuerdan, Maribel Mercy también? Hablábamos de la salsa de la abuelita, ¿verdad? Ay, Sí. qué rica la salsa de la abuelita. Es que la abuelita la hace riquísima hasta chuparse los dedos. Perdón como lo voy a decir, pero la viejita era egoísta, ¿verdad? Y no enseñó a hacer la salsita a nadie. Y siempre que hacía la salsita sacaba a todos y solo ella la hacía. ¿Y qué le puso abuelita? Tomatillo y cebolla, ¿verdad? Solo eso decía. No decía que le ponía un chile guaque, que le ponía unas sus alcaparritas, que le ponía una su hojita de laurel, que le ponía una pizquita de pimienta y un poquito de chile cobán para agarrar más sabor. Ella solo decía que tomatillo y cebolla. Se muere la abuelita y todo el mundo dice, es que ninguna de estas haraganotas aprendió a hacer la salsa como la hacía la abuelita. Pero si yo no enseñé, si yo no transmití el conocimiento, se va a perder esto. Y eso nos pasa mucho en iglesia, lastimosamente hay que decirlo. La gente aprende a hacer las cosas, las sabe hacer. Ay, no, a mí me costó un montón aprender, que se frieguen ellos y aprendan por como puedan. Yo no les voy a enseñar. Y uno a veces llega a servir y mire y cómo hacen tal cosa. Ah, y usted mira ahí cómo le sale. Y no le dicen a uno se queda así como que chafe, ¿y ahora qué hago, verdad? Y sufre uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una guía. Entonces imagínense, el Espíritu Santo nos invita pues a asumir ese compromiso, a que nos interesemos, a que formemos y deleguemos en otras personas para que pueda haber alguien más que realice este trabajo.
A ver, ¿quién nos da más? A ver, ¿quién opina algo más por ahí? No decía mi papá, lo que dice, lo que nos da el Espíritu Santo también es sabiduría. Ujú. Correcto. Ajá. Tenemos que heredar la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento. Ahí sería la Sí, entonces, enseñanza. Ajá. Ahí viene el objetivo de la enseñanza, ¿verdad? Transmitir ese valor. Muchas veces incalculable, que es un conocimiento, una experiencia. Porque cuando yo transmito un valor, cuando yo transmito una experiencia, sí es cierto, le estoy haciendo más fácil la vida a mi hermano. Pero al final esto es para que todos nos beneficiemos. ¿Ya se fijaron ustedes en qué están sentados ahorita, no? ¿En qué están sentados? A ver. En un sillón, en una silla plástica, en una silla, en una silla de escritorio. Más de alguno tal vez estará en el suelo. Tal vez. Yo estoy sentada en una cubeta de pintura para poder llegar. Imagínense, la creatividad del cómodo. ser humano nos lleva a buscar una manera de sustentar una necesidad. Y ese sustentar nuestras necesidades ha sido un proceso evolutivo de nuestra humanidad. Fíjense. Y este es un don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que nos ha dado la sabiduría para que podamos suplir nuestras necesidades y para que vivamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de iglesia? Si yo no comparto, si yo no me doy, si yo no transmito, nadie crece. Nadie crece. Entonces tenemos que ser esos transmisores. ¿Alguna pregunta por acá? Hay otro caso también que, digamos, así como las personas que no saben leer ni escribir, a veces a ellos les cuesta aprender. Entonces, si uno tiene el don de la sabiduría, el discernimiento y entendimiento, podemos enseñarles a esas personas también. Ajá, muy bien. Y yo tuve una experiencia, se las comparto. Yo di clases en la Divina Providencia con el Padre Hugo Estrada. Y en la escuela pues teníamos un área donde estaban las personas que no sabían leer y escribir. Y fíjense que yo me sorprendía mucho porque, por ejemplo, cuando se les hacía el examen, una prueba parcial y una prueba final, pues se hacía verbal, se les preguntaba. Y fíjense que estas personas tal vez no sabían leer y escribir, pero tenían una retentiva y uno se quedaba admirado. Contestaban, mire, pero re bien. Entonces ya uno solo iba poniendo sí o no a las respuestas y le ponía su nota al final. Regularmente ganaban. ¿Por qué? Porque tal vez no en las palabras exactas y textuales como en el libro, pero tenían un concepto, manejaban un concepto. Entonces no podemos hacer de menos a aquellas personas que no saben leer y escribir. Incluso les comparto, yo conocí una persona que no sabía leer y escribir y ella proclamaba la palabra de Dios. Fíjense. Sorprendentemente, ¿qué pasaba? Ponía al nieto a que le dijera la palabra de Dios, versículo por versículo, y durante la semana ella memorizaba esa lectura que tenía que hacer para el domingo llegar a proclamarla de memoria. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Al final, gracias a Dios, la señora aprendió a leer y a escribir, pues, porque el nieto crecía, no muy quería hacerle el favor, ¿verdad? Pero gracias a Dios aprendió ella a leer y a escribir. Pero imagínense, qué retentiva. Y esto recordemos, nos puede enlazar al origen de la Sagrada Escritura. Todos los textos de la Sagrada Escritura primero fueron tradición oral. Tradición que se heredaba de padres a hijos de forma verbal. Poco a poco esa tradición oral se fue poniendo por escrito y aparecieron distintos fragmentos. Al final todos esos fragmentos se unifican y surgen los libros de la Sagrada Escritura. Pero imagínense, lo importante era pues también no solo memorizarlo, sino que tenerlo en el corazón para poderlo hacer vida. Que esto nos lo va a decir muy bien el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. En Evangelii Gaudium, que es el anuncio del Evangelio, el Papa Francisco nos va a decir que tenemos que conocer la palabra para poder vivir la palabra. Y ya conociendo y viviendo la palabra, pues podemos celebrarla. Porque no voy a celebrar lo que no vivo ni lo que no conozco. Fíjense qué importante. Entonces nosotros hoy tenemos un encuentro con la palabra de Dios y este encuentro con la palabra de Dios lo tenemos que hacer vida y lo tenemos que hacer una fiesta en nosotros.
Hoy todos nosotros descubrimos que nos llamamos Teófilo. Todos somos Teófilo. Irma Teófila, Jorge Mario Teófilo, Jorgito Teófilo, Germán Teófilo, Mercy Teófila, Carlos Teófilo, Ceci Teófila, Milton Teófilo, Maribel Teófila. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Fíjense, qué bonito. Todos somos Teófilo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Para nosotros está dedicada la Sagrada Escritura. No solo el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solo el Evangelio de San Lucas, sino que toda la Escritura está dedicada para todo hijo de Dios. La pregunta número 3, Mercy, no sé si la tiene por ahí. Sí. En nuestra parroquia, ¿quiénes son los que caminan juntos? ¿Quiénes están más separados o excluidos o los hemos dejado al margen? A ver, más o menos, ¿quiénes son los que están excluidos o dejados al margen? Adultos mayores, Ajá, muy bien. mujeres, niños, adultos son los que están excluidos. Ajá, muy bien. Gente en situación de calle y pobreza extrema. Ajá. Fíjense que esto lo platicamos con otra comunidad y uno de los sectores, bueno, algunos de los sectores que tenemos como periferia de nuestra parroquia, porque fíjense que el sínodo nos invita a ir a la periferia, a buscar a aquellos que se han alejado. Y fíjense que tenemos una periferia dentro de nuestra parroquia, incluso. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso para las personas discapacitadas, con capacidades especiales. No hay rampas. Hay personas que no pueden llegar a la iglesia porque no pueden subir la grada o no pueden subir las gradas para poder entrar al templo. También, por ejemplo, no hay, si en nuestra parroquia tuviéramos personas sordomudas, no hay quien les pueda hacer un lenguaje de señas para poderles transmitir el mensaje del evangelio. Entonces, esas son parte de las periferias internas que tenemos en nuestra iglesia. Es cierto, tal vez eran 2 o 3 personas sordomudas en nuestra iglesia, pero ¿ay, para qué vamos a poner a alguien a aprender si solo 2 o 3 son? Pero imagínense, Jesús volvía por un pecador. Entonces la invitación es para que nosotros volvamos por aquellos que tal vez están, pero no nos escuchan, no nos entienden. Aquellos que tal vez no pueden llegar porque no hay quien les ayude a subir la grada para poder entrar al templo. Imagínense, y por una grada ya no llegar a la iglesia. Ahora, con este problema que tuvimos con el COVID-19, pues lastimosamente todo lo que es adultos mayores fueron prácticamente, no rechazados, pero sí por protegerlos, se les hizo a un lado un poco, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos así también, ¿verdad? Gracias a Dios, pues primero Dios con vacunas y con toda la inmunización que se está dando, pues podamos, primero Dios, lo más pronto que se pueda, ya poder tener otra vez nuestras reuniones completos todos nosotros, ¿verdad? Pero imagínense, este mal para nosotros hoy fue una llamada de atención muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos hemos dormido en nuestros laureles, nos hemos acomodado mucho y no nos hemos preocupado por mejorar, sino que nos hemos estancado. Cuando vemos nosotros aquí, por ejemplo, quienes más están al margen, pues en todas nuestras familias tenemos a alguien que está peleando con la iglesia. Porque todas las familias tenemos a alguien que, ay, no, mire, de iglesia no me esté hablando. Solo pistos son, ¿no? Y lastimosamente, con toda la necesidad que tienen nuestras parroquias, pues sí es cierto, necesitan dinero, ¿verdad? Las cosas no caen solo así del cielo. Gracias a Dios, Dios promueve corazones generosos que suplen las necesidades de nuestros párrocos. Pero imagínense, hay muchas cosas que tenemos nosotros pues, que empezar a ser conscientes de esto, ¿verdad? ¿Algún aporte más para esta pregunta 3? Fíjense que aquí en mi parroquia, bueno, para mí fue un cambio grande de donde yo vivía antes a donde estoy. Aquí tengo 4 años de estar en esta parroquia, pero en la anterior había un solo grupo que éramos las pequeñas comunidades. Entonces se trabajaba todo y toda la gente estaba inserta, pues, ¿verdad? Entonces las actividades eran a nivel de toda la parroquia porque no habían más grupos. Aquí el problema es que hay más grupos
y cada grupo trabaja por su grupito, ¿verdad? Y los que no están en grupos, entonces, para mí somos excluidos, somos marginados, porque, por ejemplo, si yo no hubiera tenido la iniciativa desde que yo vine, buscar la iglesia, a dónde me correspondía. Es más, yo me había ido a Misco a buscar y ahí no me aceptaron, ¿verdad? Pues me quedaba un poco de lejos también y la gente es muy egoísta, ¿verdad? Entonces lo marginan a uno porque esta saber de dónde viene. Y entonces, bueno, yo luché porque al fin encontré la iglesia más cerca de este sector, porque son varias iglesias las que pertenecen a este sector. Y entonces, pues o sea, logré hacerme parte de los lectores. Pero fuera de eso, yo quise, como antes yo siempre daba catequesis, quise volver a hacer aquí lo mismo y simplemente no, ¿verdad? Me cerraron las puertas. Y entonces yo siento que hay muchas personas que no tienen la forma de cómo llegar y acercarse a la parroquia, pero tampoco hay aquí una pastoral para irlas a buscar, para integrarlas. Sí, ahí sí que son situaciones que vivimos y que sobre todo pues tenemos que tratar de mejorar como cristianos que somos también, ¿verdad? Porque lo está diciendo muy bien Mercy, ¿verdad? Que entendemos nosotros pues que hay gente que no da pauta para apertura, la desconfianza, el posesionarnos de un grupo, de una comunidad, el sentirnos dueños, ¿verdad? A veces, ¿qué es lo que hace? Alejar a las personas. Y es Y triste nadie la sale a porque buscar. Es que la situación es que nadie se acerca. Fíjese que ahora con lo de la pandemia, bueno, antes de eso, nosotros nos dio el COVID y avisamos, pero pues entiendo que era peligroso, pero aún así, el trabajo del ministro no es solo ir cuando está fuera de peligro, ¿verdad? Entonces, pues nadie ni siquiera llamó para preguntar. Luego, con lo de mis ojos, pues yo casi no podía ir a la iglesia, la misma situación, y ahí ya no tenía COVID. Entonces, siento que como que son grupos muy muy cerrados. despersonalizados, Sí. cerrados, que no salen a buscar, porque si está bien, yo tengo mi grupo y salgo a buscar a la gente, ¿verdad? El que quiera integrarse, qué bueno, y si no, pues siempre voy prestando el servicio para la necesidad de los demás. Pero este es un sector grande y sí está, yo lo siento así como muy abandonado. Muy abandonado en realidad. Sí, vean ustedes, lo que nos está mencionando Cecilia, pues lastimosamente es cierto, en el sentido de que tenemos no hablamos de la periferia, de los que no están en la iglesia. Lastimosamente, nosotros somos la razón por la cual esta consecuencia de que las personas estén fuera es por nuestro actuar, por nuestro ser. Y un problema muy fuerte tenemos porque a veces, por ejemplo, aún estando en pequeña comunidad, y eso pasa, ojo, no nos preocupamos por llamar al hermano, por ver cómo está el hermano. Sí, llaman como 2 o 3 veces que no llegan, va, por allá está, va y déjenlo. Así se aleja y regresa. Y somos como indiferentes, como parcos. Siendo que cuando a nosotros nos pasan las cosas, nos gusta que nos pongan atención, ¿verdad? Entonces, lo que yo he recibido es lo que tengo que dar también. Y como me gusta que me traten, yo también tengo que tratar. Pero es donde vamos chocando nosotros, pues, con la realidad de tantas situaciones, de tantas personas y todo lo que nosotros vemos y vivimos como cristianos. Por eso hablamos incluso, por ejemplo, buenas tardes, Yoli, bienvenida. Luisa, buenas tardes, otra vez ya puedo volver a entrar. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que como iglesia, pues
nuestra acción hace que mueran los grupos, mueran las comunidades. Y esa es una carga que tenemos todos que tratar de sanar de nuestra iglesia. Tenemos que tratar de quitar ese egoísmo, ¿verdad? Cuando vemos esto, por eso, ¿por qué hay muchos que están fuera o están al margen? Porque se han decepcionado. Se han decepcionado. Ahora pensemos también, ¿cuántos sacerdotes también no se han sentido decepcionados porque está la situación difícil y nadie los llama para preguntar cómo están? O la misma comunidad supo que el padre estaba enfermo y ni siquiera preguntaron cómo siguió o si tenía alguna necesidad, porque recordemos, al final el párroco es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un hermano nuestro que está sirviendo a la comunidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Velar por sus necesidades materiales y espirituales, porque una de las obligaciones que como comunidad tenemos es orar unos por otros, como comunidad, y también pues orar por nuestros pastores. Cuando vemos esto de los que están al margen, pues lastimosamente, como decimos, hay gente que está dentro de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia ya está marginada, ya está hecha a un lado. Ay, no, esta no la tomemos en cuenta porque nos cae mal. O a esta no la tomemos en cuenta porque no piensa como pensamos nosotros. Entonces ya dentro del grupo la gente ya está marginada. Estando dentro ya están marginados. Entonces al final, ¿qué pasa? La persona se cansa y se aleja y se fue. ¿Alguien más que quiera agregar algo de esta pregunta número 3? Yo pienso que esa clase de actitudes deberíamos de cambiarla, porque si somos hijos de Dios y queremos caminar juntos, son unas actitudes que no son buenas para nuestra vida personal, ni tampoco como dar para ejemplo para las personas que nosotros queremos que se acerquen a la iglesia. Entonces, el cambio tiene que ser en uno mismo para poder brindarle a la persona que nosotros nos vamos a dirigir y invitar a la iglesia, dar el ejemplo uno mismo. Ajá, correcto. Y quitar esas actitudes negativas que hay, porque a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta porque nosotros somos semejantes de Dios y Dios no es egoísta. Él es un Dios de amor, un Dios que ayuda, un Dios que escucha, un Dios que nos da la palabra para que entendamos lo que Él quiere para nuestras vidas. Y nosotros somos como maestros, guías por medio de Él, porque Él fue un guía de nosotros. Yo pienso eso, que esa actitud dentro de la iglesia debe evitarse, pero empezando por uno mismo. Imagínense, y lastimosamente todas esas conductas son conductas aprendidas. ¿Y dónde las aprendimos? En el hogar. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar las relaciones familiares. Nos quejamos, por ejemplo, del índice de violencia, el índice de jóvenes alto que anda en la calle delinquiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas de estas realidades han sido por hogares desintegrados, por maltrato familiar, por abandono también, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas situaciones vemos que pues porque las familias no están bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues componer los ambientes familiares, tratar de enderezarlos y hacerlos a semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret. Que los padres imiten a San José, que las madres imiten a la Virgen María y que los hijos actúen como Jesús de Nazaret. Pero cuesta esto bastante. Muy bien, pasamos a la pregunta número 4, por favor. No sé quién más las tiene por ahí para que nos la lea. Un valiente. En nuestra parroquia, ¿qué espacio hay para la voz de las minorías, especialmente las personas que experimentan marginación o exclusión social? Volvemos a tocar otra vez el tema de las minorías. ¿Quiénes son las minorías en nuestra parroquia? Yo consideraría que las minorías son la mayoría. ¿Sí? Las minorías son mayorías ahora. Correcto. Sí, sí. A ver qué. En la marginación vuelve a caer a lo mismo, ¿verdad? Las personas se creen grandes y humillan a las personas de escasos recursos. Por ejemplo, que usted nos dio el jueves fue las personas que usan trajes típicos, las empleadas domésticas. Nos hizo la mención
de los lugares, digamos así, para la Semana Santa, que hubo el intercambio entre la procesión del Jesús de la Candelaria, que era Jesús de la con Merced. la iglesia de la Merced, nos Ajá. explicó eso, porque siempre quieren ser el yo voy adelante, yo soy el primero, yo quiero aquí, yo quiero allá. Entonces esas rivalidades que hay. También la clase social, la falta de buena educación, la discriminación a nivel mundial, nos lo comentó también. El origen de la cultura maya, nativa, guatemalteco y ladín. Como despectivo, el color de las personas. También, ajá. Pues encontramos muchas personas que van experimentando pues esa marginación o exclusión. Y fíjense, por ejemplo, ¿qué ocurre? Aquellos hermanos nuestros que han vivido un proceso de conversión y que han salido de una vida de pecado, muchas veces son objeto de la marginación o la exclusión de las comunidades. Porque, ay, no, si este siempre ha sido bolo, si este llamará de tusa. Ah, no, si este dicen que es ladrón, entonces mejor cuidado con sus cosas. Ah, no, si esta, porque dicen que es bien chismolera, entonces tenga cuidado, no le va a comentar nada. Imagínense. Díganme si eso no es marginación o exclusión, o es estigmatización. Estigmatización es cuando le pongo un estigma a algo, que es una herida, una llaga a mi hermano, y que por eso mejor pues lo aparto, porque no sé que hasta se me pegue eso, ¿verdad? Recuérdense el dicho de las abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues, no, que no van a ver mucho con esta persona porque no van a decir que saben ni en qué chirmoles ando yo metido. Pues imagínense. Es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En este objeto de la marginación, el machismo, ¿se acuerdan ustedes? Les comentaba el otro día del mismo machismo que las mujeres también fomentan, ¿verdad? Porque ese es un problema también. A él no lo pueden hacer eso porque eso es de mujeres, él que lo atiendan sus hermanas, ahí que lo atiendan, porque para eso es. Me causó gracia un TikTok que subieron, porque como que es una pareja de esposos como que pelean mucho por el cuidado de los niños y llama a la muchacha a su suegra. Mire, suegra, ¿quién es el obligado a cuidar y a cambiar al hijo cuando está vomitado, orinado y sucio? Usted, mija, porque usted es la mamá que tiene que cuidar y limpiar a los hijos. Entonces ahí viene a cambiar a su hijo porque está vomitado y miado de lo borracho que vino anoche. Le cuelga a la suegra. Imagínense. Entonces él volvió a la suegra. ¿Por qué? Porque ahí sí que vemos que estos machismos los vivimos hoy también. Los vivimos también en nuestra iglesia y lastimosamente pues a veces las mujeres promueven y fomentan el machismo. ¿Algo más que nos quieran agregar de esta pregunta 4? Ahí también lo que usted hablaba, Juan Carlos, de las limitantes para las personas discapacitadas. Ajá, correcto. No hay rampas ni no hay manera de que ellos puedan llegar con facilidad. Y es es una de las realidades que tenemos que son, como decíamos, son los que están en la periferia, pero que están dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces no tienen ese acceso, ¿verdad? Esa facilidad. O incluso, por ejemplo, cuando hablamos de una realidad vital o esencial humana, pues es incluso hasta el acceso a los servicios sanitarios, ¿verdad? Servicios sanitarios. Pero viene un problema también. Todo el mundo va a exigir servicios sanitarios, pero nadie va a querer llegarlos a limpiar. Entonces ahí es otro relajo, ¿va? ¿Por qué? Porque ahí van los pobres hermanitos que siempre les toca hacer la misma cosa, porque nadie lo hace. Nadie limpia, ¿verdad? Entonces también ahí entra otra realidad de que también pues tengo que ser responsable con todo lo que se hace pues a nivel parroquial, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, un sanitario mal colocado y una fuga de agua, ¿cuánto va a representar eso para la parroquia también, verdad? Entonces, hasta tener esa conciencia, ¿verdad? De no causar gastos por gusto también, ¿verdad? Porque yo lo he visto, por ejemplo, en los centros comerciales, muchachitos que tal vez en su casa no tienen agua potable y en el centro comercial hasta están tirando agua y que botan el jabón y va a pachar y sacar y botar un montón de espuma y todo eso, ¿verdad? Desperdiciando algo, ¿verdad? Entonces nos falta educación, nos falta cultura para ser mejores en nuestra iglesia. ¿Algo más de esta pregunta 4? Muy bien. Pregunta número 5, por favor, Jorge Mario. ¿Cómo se está dando el caminar juntos como arquidiócesis
¿Qué nos hace falta? ¿Estamos caminando juntos como arquidiócesis? No. No. No, como lo que decía la hermana hace un rato, porque la arquidiócesis es una sola, pero hay congregaciones que ni siquiera se han preocupado por ver, digamos, lo del sínodo, que es lo que estamos viendo ahorita. No van de la mano. Ajá. Y fíjense, por ejemplo, cuando vemos esto, yo recuerdo mucho una persona que me dice, mire, fíjese que en mi parroquia tenemos un problema porque el padre no quiere hacer misas de difuntos. Que nos dice el padre, si ya se murió y déjelos, está en el infierno, en el cielo, ¿usted qué le importa? Pues si el papa está mandando a que se celebre por los difuntos, ¿verdad? A que roguemos, a que intercedamos por ellos. Como un pastor me va a decir que déjelo, no haga eso. Al final es como que contradictorio, ¿verdad? No hay una misma sintonía. Y yo les comparto algo. Un ejemplo que tenemos como arquidiócesis, por ejemplo, va a ser la corona de Adviento. No hay una guía oficial de la arquidiócesis de Guatemala que nos diga, estos son los colores de las candelas, estas son las oraciones con las lecturas. Porque tenemos una que nos saca con velas de colores, otra que nos saca los colores litúrgicos, otras que nos sacan que saber de quién son, pero ahí están. Entonces, al final uno tiene un mix de información y no sabe ni qué, bueno, tomo esto, tomo lo otro. La de colores, pues tiene su razón, cada color he explicado muy bien, pero si lo litúrgico es esto, entonces tengo que usar lo litúrgico. Pero imagínense, solo con eso tenemos una muestra de que nos hace falta todavía sintonía. Nos hace falta unidad. Comunicación. Formación también. A formación, correcto, también. ¿Sí, Yoli? Comunicación también falta porque a veces uno pregunta algo y la persona o se cree mucho o no sabe nada, pues porque no sabe contestar. Más lo segundo. Sí. Porque hay muchas personas que hablan un montón de cosas y que esto y que aquí, que allá, a la mera hora no saben explicar qué es lo que se está hablando o se está diciendo. Ajá. Como conclusión el jueves nosotros sacábamos que es necesario aprender a caminar juntos y necesitamos información y formación. Fíjense, todos los años se hacían unas jornadas de teología y pastoral en la arquidiócesis. Consecuencia del COVID también pues se suspendieron, pero todos los años salía, la iglesia necesita formación y necesitamos de verdad formación. ¿Por qué? Porque estamos como que a la deriva a veces. Es cierto. Compromiso. ¿Perdón? Compromiso también. Ajá, asumir el compromiso, ¿verdad? Vamos a apuntar, perdón, que si no se me olvida. Comunicación también, porque hay personas que no dan informe de lo que es los proyectos que se van a hacer en la parroquia, que las reuniones, que hay otras cosas, pues, o sea que no hay comunicación, como que no les importa que los demás no estén involucrados en lo que se está proyectando, pues. Ajá. Entonces, imagínense al final qué pasa si no hay una buena comunicación, si no hay una, yo no lo digo así, perfecta transmisión de los valores. Obviamente nunca va a ser perfecta porque siempre vamos a tener una deficiencia, pero si no se hace el esfuerzo porque la información se transmita, porque vean ustedes aquí donde vamos viendo lo que es ser parroquia. El párroco transmite al consejo, el consejo transmite a los demás grupos. Pero si hay una falla entre los grupos y el párroco, pues va a ser del consejo. Entonces tenemos que ver que las personas que están en el consejo transmitan bien todos esa información, valores, toda lo que se necesita para que caminemos como parroquia. A nosotros nos pasó una vez, yo estaba en catedral, ahí tuve mi formación y ahí estaba cuando saqué la teología. Y en esos tiempos, pues fue el cambio de Monseñor Próspero Penados que falleció y subió Monseñor Quesada Toruño. Pero nos causó gracia porque una vez estábamos en la sacristía y ustedes saben que Monseñor Quesada era mero chabacano, mero, hablaba fuerte.
Entonces, no sé qué pasó y la cosa es que juntó Monseñor Quesada a toda la gente en la sacristía y nos dijo, bueno, ¿qué está pasando? Es que dicen que usted dijo, por la gran P, dijo así bien fuerte. Si no me oyeron que yo dije eso, no tienen que hacer bien, dijo, porque está cansado. Porque todo el mundo se escondía de que Monseñor dijo que se hiciera. Monseñor dijo que así, Monseñor dijo que así. Pues si no les he dicho yo, dejen de estar haciendo lo que yo no he dicho. Imagínense hasta dónde tuvo que llegar él en ese momento de explotar, porque todo el mundo decía, es que Monseñor nos dijo que así se tenía que hacer. Y él no había dicho nada. Es como bien dijeron ustedes ahorita, la comunicación. La comunicación es esencial, es vital. No somos adivinos. No nos conocimos en el circo como adivinos para saber lo que el otro está pensando o quiere. Entonces imagínense, si yo no transmito, el otro no va a saber. Ejemplo clave, el matrimonio. Muchos años de conocimiento, muchos años de compartir, pero a veces metemos bien la pata porque no sabemos qué quiere la otra persona. Es que ya te he dicho que cuando yo digo tal cosa es por esto y esto, entonces vos tenés que hacerme caso. Se me olvidó, no puse atención. Entonces imagínense, ¿qué es lo que tenemos que mejorar siempre? La comunicación. Que aunque tengamos muchos años de convivir como comunidad, como grupo, como servidores, pues es necesario hablar, transmitir para no cometer errores. ¿Algo más que quieran agregar a esta pregunta 5? Es aprender a escuchar a la persona como emisor y receptor. Ajá. Porque muchas veces no sabemos qué tiene o qué piensa la otra persona, porque solo quiero ser yo, solo quiero que se trabaje lo que yo hago. Entonces no debe de ser eso. Eso tiene que cambiar también. Sí, y fíjense que a veces Bien dicen que dos cabezas hacen un equipo, porque cada piensa idea, mejor que uno. ajá, exacto. Cada idea es diferente, entonces de una y otra sale uno mejor. Sí, vean ustedes, a veces nos gusta que nos escuchen, pero no escuchar. Otras veces nos gusta imponer solo lo que nosotros queremos que se haga y no dar oportunidad a otro que mejore las situaciones, que las haga más variadas o distintas, ¿verdad? Volvemos otra vez a lo conservacionista o tradicionalista cerrado, de que así es, así va a ser, así será y siempre va a ser así. Sí, Imagínense, no lo aceptan. decíamos el jueves, que nos digan que mire, no use el teléfono, no use el celular, no use la computadora, porque eso es del diablo. Imagínense qué retroceso tendría nuestra iglesia ahorita si no usáramos las redes sociales. ¿Sí, Yoli? Sí, no aceptan sugerencias tampoco, no aceptan ideas, no aceptan proyectos que otras personas tienen, pues, porque hay personas que no están involucradas precisamente en la iglesia, pero aportan una idea, pero no la transmiten, pues. Ajá. Y aquí son todas estas situaciones, tenemos que ponerle mucha atención nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pues nos damos cuenta que hace falta en realidad. Esto del sínodo, este caminar juntos es para que nosotros mejoremos, para que aprendamos de verdad a ser iglesia, porque fíjense que en 2000 años, en algunos aspectos se nos ha olvidado qué es ser iglesia. ¿Qué es ser la iglesia de Cristo? ¿Qué es ser cristianos? Se nos ha olvidado lastimosamente. Y este es un problema muy serio para nosotros hoy. Estamos llamados pues a vivir mejor este cristianismo. Estamos llamados a ser un poco más receptivos, a ser un poco más preocupados por mejorar. Porque fíjense que al final, si yo crezco, si yo me formo, si yo me educo, mi grupo crece también, mi comunidad crece, mi comunidad, mi iglesia mejora, mi servicio se hace mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar siempre? Lo óptimo, lo mejor, porque es para el Rey de Reyes, es para el Señor de Señores. Imagínense, tengo que ponerle mucho esfuerzo, mucho de verdad, para que sea mejor. Y duele, por así decirlo, por lo que escuchamos de algunas otras comunidades o parroquias, donde pues de esto nada. Pues duele, ¿verdad? ¿Por qué?
porque nos estamos quedando dormidos en nuestros laureles. Duele, ¿por qué? Porque el Papa nos dio la oportunidad de expresarnos. Nos dio esa oportunidad de poder aportar. Pues es lo que tenemos que buscar y hacer nosotros. ¿Alguna pregunta por acá? Claro, como el lago de Amatitlán, entonces. El miércoles. Ya ganamos el examen. El examen lo tienen ganado. Lo que hay que hacer es mantener la nota. 100 puntos. Cabal. Entonces, el miércoles como escuela tenemos una actividad presencial en la iglesia. Pues para aquellos que nos puedan acompañar a partir de las 7 de la noche, ¿verdad, Shen? A partir de 7 a 8, porque va a ser solo 1 hora aquí en Santa Marta el miércoles de 7 a 8. ¿Sí, Jorge Mario? En mi caso, en el caso con mi papá también tenemos que participar los dos. Pues nosotros tenemos el lunes, el martes también y el miércoles sería. Así se echan toda la semana. Como pequeñas comunidades y como escuela bíblica. Y como escuela. O cuando menos lleguen. No, también tengo yo el jueves con CEPAP. Los lectores también. Lleguen a hacer Los lectores también. Esta semana no miren la novela de las 8. Ay, no. La repiten el día siguiente. Déjenla ahí grabando en la tele y la miran después o la miran al día siguiente. Ahí la miran en YouTube. No, miren, si pueden llegar y acompañar, si pueden llegar a acompañar, pues se los agradecemos. Yo voy a estar miércoles y voy a estar viernes también. Voy a acompañar a doña Jenny primero Dios el lunes también para ver cómo lo que van a trabajar, porque al final lo que se trabaje durante toda la semana va a ser casi que lo mismo, porque son estas preguntas también. Entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros es hacer un documento conclusivo con una presentación para que sea más fácil entender y ver a lo que como escuela hemos concluido nosotros con este contestar las preguntas, ¿verdad? Entonces es algo que pues ya vimos, también creo que lo van a transmitir en las redes sociales, si no estoy mal. Pues si no pueden llegar, pues véanlo en las redes sociales. Al final también, ¿qué es lo que pasa? Les comparto. Aunque sea del mismo, lo platicamos con Pablo, uno de los ministros del Extraordinario de la Comunión, que el padre dijo, pues los mismos que miro en tal cosa, los miro aquí, los miro allá. Entonces siempre somos como que los mismos. Pero aunque seamos siempre los mismos, más de algo distinto se aportará por cada grupo. Y eso es lo que va a enriquecer nuestro aporte para el sínodo. Entonces, si pueden acompañar, perfecto. Si no, pues nos acompañan a través de las redes sociales. Pero sí, agradecemos. Sí, vamos a tratar la manera. Gracias. Ahí sí que agradecemos su presencia. Agradecemos pues su atención hoy en este primer día de clases, en esta lección inaugural que hemos dado el día de hoy, con el sínodo incluido. Y de verdad, pues gracias por su atención, por su perseverancia. Felicitar a los nuevos, porque tenemos compañeros nuevos ahí que se van a presentar. Una pregunta. Sí, Maribel. El miércoles hay que llevar Biblia y cuaderno. Más creo que solo su cuaderno. Oh, yeah. Sí, porque lo que vamos a tratar de dar es como una presentación para que ustedes pues ahí apunten más de alguna cosita y la conclusión de esta información que sacamos el jueves y hoy sábado también, ¿verdad? Ok. Muy bien. No sé si alguien nos quiere hacer la oración final, por favor. Todos Silencio. callados, no hablen. Silencio sepulcral. Acuérdense que lo estamos grabando, salen en YouTube, en Facebook Live y la gente... ¿Lo puedo hacer a mi manera? Por favor, Maribel. Okay. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú nos permitiste el día de hoy, sábado, poder tomar de tu palabra y aprender algo nuevo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que está tomando este curso bíblico para que tú nos enseñes, Señor, a ser nuevas personas y cambiar todas las actitudes negativas que tenemos, Señor, y poder brindarte a ti algo positivo, Señor.
para poder llegar a enseñarle al prójimo necesitado y que aprenda de tu palabra, Señor Jesús. Te agradecemos porque nos permitiste un día más, porque tenemos salud, Señor, porque tuvimos un plato de comida en la mesa, Señor, para poderlo disfrutar. Bendecimos la cabeza de este espacio bíblico. Los bendecimos en el nombre de Jesús para que tú nos permitas poderles dar sabiduría, discernimiento, entendimiento y logremos captar lo que tu palabra nos quiere enseñar. Agradezco a cada uno de los miembros que están presentes aquí en la grabación, Señor, de este estudio, Señor, para que aprendamos cada día de tu palabra que nos enseñas, que tú quieres, Señor, como lo dijiste en tu Biblia, en tu palabra, Señor, y quieres que nosotros enseñemos al que no sabe. En tus manos nos quedamos, Padre. Pedimos salud por los que están pasando una situación de enfermedad, Padre, del COVID. Lo eliminamos porque eso no es de nuestro cuerpo, porque tú en la cruz, Señor, muriste por las enfermedades de cada uno. Gracias, Señor Jesús, y te dejamos esta tarde y te lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, Señor, en agradecimiento por el aprendizaje que te recibimos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias Amén. a todos. Gracias por su presencia, gracias por su perseverancia. Vamos a terminar nuestra transmisión en Facebook, agradeciendo a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que consultar, pues lo pueden hacer a través de estas mismas redes. Agradecemos su presencia y su participación. Damos gracias a Dios por todo. Tenemos ahorita la transmisión y terminamos nuestra grabación. Ahí está.